Hola, este es el símbolo astrológico del día 2 de octubre del 2023. Mi nombre es Magnus Sempiternus Phoenix de Astropsicología. Este día el Sol sale en 9 grados de Libra, el inicio del segundo decano de Libra. El símbolo Kosminski de 9 grados de Libra dice: un viejo ermitaño en una cueva, aferrándose a un crucifijo. Y es un símbolo muy interesante porque ese crucifijo, más allá de la connotación moderna del cristianismo, es el símbolo de la astrología, es el símbolo del ascendente, descendente, bajo cielo, medio cielo, en ese orden, ¿sí? Entonces, ¿qué representa? Por eso los cristianos lo hacen al revés, ¿verdad? Lo hacen de arriba para abajo, porque por eso hacen el extremo de la cruz que va hacia abajo, lo hacen más largo, porque están tratando de crecer, digamos, la influencia o la importancia del bajo cielo. Y el bajo cielo es el hogar. Y ese es un valor muy romano, ¿no? El darle más importancia a la familia que al resto de las cosas. Bueno, total, es el símbolo de esta carta astral que representa nuestra esencia a nivel cuántico, y entonces el viejo ermitaño es ese símbolo también de Virgo, donde la baraja del ermitaño de Tarot representa ese alejarme del mundo para poder encontrarme a mí mismo, a mí misma. Y entonces está en la cueva el ermitaño aferrándose al crucifijo, y el crucifijo que representa su carta astral, entonces está aferrando a su propia energía, pero en una interpretación superficial se está aferrando al símbolo de su energía sin saber lo que hay detrás, pensando que es el Mesías, la versión cristiana de las cosas, donde no está presente el arquetipo original con el cual se forjó ese símbolo. Y entonces está eliminada toda la metáfora original, todo el sentido detrás del símbolo. Y entonces está haciendo un acto de idolatría el ermitaño. Si lo vemos a un nivel más profundo, simbólico, entonces es el acto de defender su sagrado femenino representado en su carta natal. Es defender quién soy, escondiéndome del mundo. Entonces, el segundo decano de Libra, que está regido por el rector del siguiente signo de aire, que es Acuario, regido por Saturno y Urano. Entonces, Saturno y Urano representan lo viejo y lo nuevo. Es esa revolución, es ese defender lo anterior o defender lo siguiente. La innovación versus lo que ya está establecido. Lo cuántico versus lo mundano. Y entonces ahí está el símbolo de lo mundano, la montaña de Saturno, de la piedra, y está el símbolo de lo cuántico, lo espiritual, el crucifijo, que está haciendo referencia a la carta astral natal. Entonces, el ermitaño está tratando de mediar entre esas dos, de cierta forma, tratando de descubrir esa forma de pensar que le va a permitir decidir qué es lo que aplica en un momento u otro. Si lo importante ahorita es permanecer igual, porque sigue funcionando una forma anterior de hacer las cosas, o innovar, cambiar y descubrir nuevas cosas, nuevas formas de hacer las cosas también. Está frente al segundo decano de Aries, que es regido por el Sol. Entonces, el Sol como rector de Leo. Y el ermitaño está en la cueva, donde no llega el Sol. Hasta podemos pensar en esa alegoría de la cueva de Sócrates y Platón,
donde están, en su ejemplo alegórico, las personas encadenadas a una pared de la cueva, sin posibilidad de ver la entrada de la cueva, y en la pared frente a ellos están viendo las sombras que genera la gente al cruzar por la entrada de la cueva, y piensan, como ha sido su única experiencia en la vida, el ver esas sombras, que esas sombras son el mundo, cuando son una proyección de los seres que están en la entrada de la cueva. Igual, de la misma forma, este crucifijo es una proyección, es un símbolo, es una metáfora de la energía a nivel cuántico. Así como los planetas no controlan nuestra vida, son un reflejo, una radiografía, una fotografía de cómo está la energía a nivel cuántico en ese momento. Y es la correlación entre esa energía y cómo suceden las cosas a nivel mundano, lo que estamos buscando. Estamos buscando el arquetipo, no estamos buscando la idolatría, no estamos buscando el confundir el lenguaje con la cosa. La palabra no es la cosa, el mapa no es el territorio y el símbolo no es el arquetipo. Y en ese sentido, todas las religiones, mitologías, lenguajes que olvidamos que son una referencia a algo más profundo, se convierten en una falsedad, se convierten en una traición de lo mismo que estaban queriendo transmitir. Y esa es la naturaleza del mundo humano, donde están coexistiendo tantas personas con diferentes niveles de conciencia. Y no significa que hay nada más una escala de niveles de conciencia, pero sí hay una forma de poder saber si sabemos más o sabemos menos. Y es qué tanto del universo puede abarcar nuestra mente, nuestras emociones, nuestra experiencia. Cuando decimos entender algo, comprendemos las palabras o comprendemos el sentido detrás de las palabras, como dice la baraja del tarot de Osho. Esa historia de el gran maestro budista que tiene un sueño, y en su sueño ve una mujer horripilante, vieja, muy fea, que le dice: oye, ¿y tú entiendes las palabras o entiendes el sentido de lo que estudias? Porque el monje estaba estudiando filosofía, epistemología, lógica, etc. Las diferentes ramas de la filosofía, ¿no? Y entonces él dice: claro que entiendo las palabras, porque a ella no le podía mentir, era como Medusa hipnotizándole con sus ojos. Y entonces ella se pone a bailar y a reír y a cantar y se pone feliz, sí, y empieza a transformarse su fealdad y se empieza a ver más bella y más bella, y de repente el monje dice: bueno, pues si eso le hizo feliz, déjame le digo que sí entendí el sentido. Y le dice: sí, entendí el sentido también de las palabras. Y entonces empieza a llorar y empieza a ponerse todavía más fea de lo que estaba antes. Y entonces le pregunta el monje que por qué se pone a llorar cuando antes estaba riendo, y por qué se pone fea si antes estaba bella, y le dice que se había puesto a reír porque el monje no había mentido, porque tanto ella como él sabían que él no entendía el sentido de lo que estaba estudiando, pero que está bien, entendía las palabras, pero no sabía lo que significaban a nivel profundo, a nivel arquetípico. Y entonces se despierta, porque esto era un sueño, y se da cuenta que esa mujer no era alguien externo, que era una parte de sí mismo, era su receptividad, su capacidad de utilizar lo sagrado femenino, su verdad. Y entonces decide tirar todas las escrituras y todos los libros y darse cuenta que todos los lenguajes y las palabras escritas son mentira, todas. Todo lo que se pueda decir es mentira. ¿Por qué? Porque no es la cosa, no es la verdad, es algo que describe, que representa, que hace alusión a una verdad mucho más profunda, pero que no puede ser transmitida con palabras.
Bueno, ese es el símbolo astrológico del día. Nos vemos mañana. Hasta luego.